El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:47 de el ECU 911, que nos dio una visión nacional de esta nueva realidad que estamos enfrentando los ecuatorianos en el contexto de la pandemia. La pandemia no se ha terminado. De hecho, el Ministerio de Salud renovó el estado de emergencia para el sistema de salud pública. No estamos ya en estado de excepción, pero la pandemia no se ha terminado. Y obviamente hay medidas sobre las cuales debemos mantenerlas. Debemos tomar nota, debemos, por ejemplo, precautelar nuestra salud, insistir en las medidas de bioprotección, etcétera. ¿Cómo evaluamos del contexto nacional? Lo aterrizamos en Quito. ¿Cómo evaluamos estos primeros 2 días, lunes y martes, ya sin estado de excepción? Le saludo al doctor Santiago Guarderas, vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Un saludo a los radioescuchas. Yo quisiera referirme a la primera parte de su comentario. Y en efecto, el día de ayer, la Secretaría de Salud ha presentado un informe, como lo hace semanalmente, de la situación que está viviendo el Distrito Metropolitano. Y la verdad es que las cifras son desalentadoras. Hoy estamos en la semana 38. Desde la semana 32 a la 37, Quito había sentido una desaceleración discreta en los números de contagio y en fallecimiento, pero lamentablemente en la semana 37, semana 36, el número de contagios aumentó, hubo un disparamiento de las cifras, lo mismo en el tema de fallecimientos. La explicación es que el 10 de agosto, el feriado, fue una fecha clave para esta situación y estamos en un periodo de inestabilidad. No podríamos afirmar que en el Distrito Metropolitano estamos en una curva aplanada y mucho menos que está en descenso. Y la situación obviamente puede empeorarse si no se toman las medidas que las autoridades en los distintos cantones tienen que hacerlo. Usted muy bien lo ha señalado, ha terminado jurídicamente un estado de excepción, pero la crisis sanitaria está en una situación preocupante. Si bien hay espacios, hay camas en los hospitales, lamentablemente las unidades de cuidado intensivo han aumentado, la lista de espera es la misma, quizá con mayor cantidad, y por tanto es necesario este tipo de medidas que yo el día de ayer las mencioné porque escuché en los médicos. No es, creo, apropiado hablar de restricciones, a nadie le gusta que le restrinjan sus libertades, sus derechos, sino medidas que protegen la vida y la salud de los habitantes. Aquí, por ejemplo, hay un dato, si me permite, vicealcalde, para seguir lo que usted está señalando, hay un dato que a mí me generó mucha preocupación, lo di lectura en la primera parte de este espacio de noticias, lo publicó diario La Hora. Señalaba que los contagios se dispararon en Quito la última semana y cita, por ejemplo, el último informe presentado por la Secretaría de Salud ante el Consejo Metropolitano, donde se da cuenta que la semana anterior, del 5 al 7 de septiembre, se registró un nuevo pico en el aumento del número de contagios de COVID-19 en la capital. ¿Cómo lee usted esta información que les proporcionó a los concejales la Secretaria de Salud, Jimena Barca? Sí, eso le vuelvo a repetir, con mucha preocupación. Había gente que ya estaba relajándose, que creía que ya el virus ha desaparecido, que el estado de excepción por decreto eliminó el virus, y la verdad es que es muy desalentador este tipo de noticias. Es necesario, vuelvo a repetir, tomar decisiones de autoridad, pero más allá de eso, una conciencia ciudadana de que nosotros también tenemos que actuar con responsabilidad para evitar que esta curva de contagio se genere, se dispare. ¿Cuál fue la consecuencia del 10 de agosto, del famoso feriado? Mañana, si relajamos, vamos a tener este tipo de circunstancias. Mire, yo he escuchado a gente técnica, médicos, epidemiólogos, si bien hay la posibilidad de salir en familia, nos recomiendan que únicamente lo hagamos en espacios libres
y la familia, la corta familia, es decir, papá, mamá y los hijos. Cuando invitamos a nuestros primos, cuando invitamos a otro grupo, comienzan a generarse los problemas. Realmente es un llamado de conciencia, más allá, decía un epidemiólogo, de los tres requisitos básicos que siempre estamos reclamando con respecto al uso debido a mascarilla, al distanciamiento social y al lavado continuo de manos con jabón y agua, nos dicen deberíamos tener también una especie de confinamiento en el sentido de que tenemos que evitar el acudir a espacios cerrados. La recomendación es, si voy a salir, quiero salir con mis hijos a darme una vuelta, hágalo en espacios totalmente abiertos, con un número reducido de familia, y de esa manera vamos protegiendo nosotros y protegemos a los demás. Doctor, pero hay algo que a mí me llama la atención y lo comenté en este espacio el día lunes. Resulta que pese a que las disposiciones del COE, la resolución del COE con sus disposiciones del viernes 11 de septiembre, hablaban de un retorno progresivo a las actividades laborales, progresivo, es decir, poco a poco, con una planificación. Resulta que me encontré con 2 ejemplos y sé que hay muchos más, pero yo tengo 2 ejemplos que me confirmaron el día lunes. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas llamó a trabajar a todo su personal y el Consejo Nacional Electoral llamó a trabajar presencialmente a todo su personal, cuando la resolución del COE señalaba que había que privilegiar el teletrabajo en lo que sea posible. Yo me imagino que habrá actividades administrativas sobre las cuales se podía seguir manteniendo el teletrabajo. Mi pregunta es, con base en lo que usted me está diciendo, querría decir entonces que no hay una total sensibilidad por parte de ciertas autoridades, no todas, porque sé, por ejemplo, que en el municipio se ha aplicado la progresividad en el retorno, que todavía se mantiene el teletrabajo. Tengo confirmación que en la prefectura de Pichincha de igual manera se mantiene esta progresividad, pero resulta que hay autoridades que han llamado a trabajar a toda la gente de manera presencial, vicealcalde. Así es, eso es correcto. Lamentablemente, ni en el sector oficial ni en el sector privado parece que toman conciencia de que hay que privilegiar el teletrabajo. Es una forma en que vamos protegiendo. Lo que tenemos que evitar es aglomeración, congestión, todo aquello que pueda significar un foco de contagio y que dispare la curva epidemiológica. Yo creo que hacemos un llamado tanto a autoridades públicas como a empresarios a que exactamente privilegien esta modalidad, que es muy importante. Como usted muy bien dice, no todos requieren ir presencialmente a los lugares de trabajo, lo pueden hacer muchas tareas a través de teletrabajo. Privilegiemos de esa forma, evitemos que se generen los espacios en que lamentablemente este virus letal, mortal, y quiero ver, Fabricio, ahorita que esto, que insisto en letal, ayer decían, había una discusión entre epidemiólogos, y uno de ellos le decía, cierto, es verdad que este virus ha eliminado un poco la agresividad y que ya ha cambiado la cepa. Los 2 médicos restantes dijeron, no, el virus es de la misma agresividad y de la misma letalidad. Cuidado, no que estos cambios de cepas han modificado. No se relaje, la ciudadanía no puede relajarse y por consiguiente tiene que tomar todas las medidas de bioseguridad a efecto de que podamos tener una circunstancia catastrófica en el Distrito Metropolitano de Quito. Ustedes en el Cabildo, en la municipalidad, analizaron el pedido y el reclamo del sector empresarial capitalino, el sector empresarial de Quito, que el viernes pasado rechazó las medidas de restricción vehicular y pidió que se abra totalmente la ciudad. ¿Tienen ustedes una respuesta al clamor del sector empresarial? Bueno, se ha analizado, el día de ayer se han expuesto varias posiciones. Hay que saber interpretar el problema en su integridad, Fabricio. El tema es que, de acuerdo con nuestra realidad del Distrito Metropolitano, el 70% de la población utiliza transporte público y menos del 30% transporte privado. En el momento en que usted libera y da la posibilidad de que ingrese todo el transporte privado, que estamos hablando alrededor de 500,000 vehículos, lo que se genera es que el flujo que trabaja que ocupa el transporte público se vuelve más lento.
porque hay aglomeraciones. El problema del transporte de movilidad, tenemos que ser claros, Fabricio, no es un problema de ahora, es un problema que lo vivíamos antes de la pandemia y por consiguiente se ha agravado con este tema de la pandemia. Pero ahora un bus que tiene que hacer un recorrido, diga usted, desde Luluncoto hasta La Marín, demora 5 o 10 minutos. En el momento en que hay esta cantidad de vehículos, se genera congestión y por tanto ya no son los 5, son 20, 25 minutos y así usted puede, dependiendo del número de kilómetros que recorran. Como no tienen ventilación, son espacios cerrados, se genera la posibilidad de que pueda haber un mayor riesgo, un riesgo alto. Y mire, y ahí se transporta la ciudadanía que va a pie, los trabajadores que van a las empresas, y eso podría generar temas muy graves. Además, para los propios empresarios, el tener congestión impide que los vehículos que tienen que llevar la línea de producción lo hagan en el tiempo que corresponde. De ahí que hay que pensar bien que pueden existir errores, se ha pedido ciertas rectificaciones, yo creo que es correcto, hay que hacer una evaluación, esto tiene que ser técnico, esto no puede ser motivo ni de presiones, ni de reclamos, ni paralizaciones, sino la gente que conoce, con estudios, con informes, deben decir, esto está bien, pero hay que rectificar en estos términos. Correcto, entonces me queda claro que ustedes por ahora no van a modificar esta medida de restricción vehicular. O sea, por ahora estamos hablando de estos días, el alcalde siempre está haciendo una evaluación. Recuerde que esta decisión la toma el alcalde, está dentro de sus competencias, no el Consejo Metropolitano. Lo que el Consejo Metropolitano hace es recomendar, sugerir, pero finalmente quien tiene la decisión, porque esta es su competencia, es el alcalde metropolitano. Pero en este caso usted está de acuerdo en que se mantenga la restricción. Es decir, restricción vehicular completamente. A eso me refiero, a la restricción vehicular. ¿En qué términos? En los mejores términos en los que correspondan técnicamente. ¿Cómo tiene que hacerse la restricción? Es lo que nos dirán los técnicos. Si debe volver el pico y placa, si tiene que volver el hoy no circula, si se tiene que hacer modificaciones, eso es muy indistinto. Pero que no pueden entrar todos los vehículos particulares a la libre circulación, en eso creo que no. ¿Cómo se está controlando, vicealcalde? ¿Qué información tiene usted de la manera como se está controlando el respeto al aforo en las unidades de transporte público, por ejemplo, en aquellas regentadas por la municipalidad, el trolebús, el corredor central norte, la ecovía? ¿Cómo lo están controlando? Bueno, ahí tenemos varios agentes civiles metropolitanos que están haciendo el control en las paradas y luego los agentes metropolitanos de tránsito mediante en el desarrollo del recorrido. En el caso del transporte convencional también, recuerde que porque justamente estamos preocupados de que ese control sea efectivo, no hemos permitido el 75%. Si usted coge una unidad de bus tipo, son 90 pasajeros. Si permite el 50%, son 45 pasajeros que ellos deberían ir todos sentados, respetando el distanciamiento social. Si usted aumenta 75%, significaría 67 pasajeros, con lo cual ya tendría unos parados. Y la única forma de controlar sería a cada momento parar para contar si efectivamente están 67 o menos. Por eso es que se toma la decisión de ratificar un aforo del 50%. En cualquier momento, evaluando las circunstancias, tendremos. Lo que sí estamos exigiendo es que haya una mayor cantidad de flota para que no haya lo que ha ocurrido en estos días, que lamentablemente vemos gente, por lo que usted ha señalado, por la cantidad de personas que deben trasladarse a sus lugares de trabajo, en donde hay aglomeraciones. Y lo que se necesita es que, si los buses tienen 50% de aforo, es que haya mayor cantidad de flota para que no haya tanta diferencia entre uno y otro bus que va a recoger a la gente en sus distintas paradas. Un par de cosas finales, vicealcalde. Sé que tiene clases, así que no le voy a quitar mucho tiempo. Rápidamente, lo uno, en la Carolina, por ejemplo, que es un espacio público, es el parque más emblemático de Quito, el parque más visitado de Quito, es un espacio público abierto, pero se va a mantener, por ejemplo, la restricción para jugar fútbol o básquet. ¿Eso se mantiene restringido? Se mantiene porque todavía es un deporte de contacto. Ahí no usan la mascarilla, pero cuando usted realiza actividades individuales que no implican contacto, lo puede hacer. Trotar, caminar,
Ciclear. correr, también lo puede jugar, exacto, ciclear solo, eso está totalmente, es un tema de ciclovías, y aquí fíjese usted un tema importante, si nosotros estamos privilegiando la movilidad sostenible, aquí tiene un tema que también, ¿por qué caben las restricciones vehiculares? Y también el tema de la contaminación, Fabricio, muchas veces nos olvidamos aquellos puntos que son importantes. Finalmente le decía que también podría en la Carolina practicar tenis, es un deporte que no hay contacto, y eventualmente el vóley también, porque hay una separación, el ecuavóley, porque hay una separación entre uno y otro jugador. Ya el fútbol y el vóley y el básquet sí no es posible. Y naturalmente, en todos estos, evitar, usted puede hacer ejercicios de formación deportiva, pero evitar de alguna manera que exista público. No debe haber aglomeración, tiene que respetarse el distanciamiento social. Correcto. Y lo último, vicealcalde, porque es una inquietud que me ha llegado, le voy a trasladar. Me dicen que por favor le consulte, me voy a salir un poquito del tema de la emergencia sanitaria. Me dicen, Emaceo y EMOP, la empresa de obras públicas, adeudan a las compañías de seguridad y por ende a los guardias 4 y 5 meses de salarios. Y me dicen, esto es dramático. ¿Tiene algún conocimiento de esta demanda de los señores guardias de seguridad? No, pero lo voy a tomar nota para trasladar inmediatamente a los gerentes. Ahí que su equipo chequee la transmisión de Facebook Live, ahí está justamente de esta inquietud que nos plantean desde la cuenta de FENASPE Quito, nos alertan aquello, así que le traslado. Doctor Guarderas, gracias por el tiempo y que tenga buen día. A usted, muy gentil, un abrazo. Gracias, muy amable. Santiago Guarderas, vicealcalde del Distrito Metropolitano, aquí en A Primera Hora, 8:04.